Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno y porque las misericordias de Dios son grandes para cada uno de nosotros. También agradecidos por una semana que terminamos y también darle gracias también a Dios por una que iniciamos. Así pueden ponerse en pie, por favor. Y vamos a tener una lectura en el Salmo 126. Sean bienvenidos todos. Todos seamos regocijados con nuestro Señor Jesucristo. Y también podamos ser llenos de su presencia. Y dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tenemos todo? Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová. Con esto, grandes cosas ha hecho Jehová, con nosotros estaremos alegres. Grandes cosas hará Dios cada día con cada uno de nosotros. Grandes cosas hará Dios si nosotros lo mantenemos en nuestra fe, en nuestra esperanza, en nuestra perseverancia de la palabra de Dios. Grandes cosas Dios hará siempre con lo nuestro, con sus hijos, con su familia y con todos nuestros seres amados. No perdamos la esperanza. Nunca dejemos de creer, porque nuestra boca siempre se llenará de puros testimonios de lo que Dios hará con nosotros. Gracias, Señor Jesús, en esta preciosa mañana, porque tú has sido bueno, porque tú has sido grande, porque tú nos has dado, mi Dios, esta promesa grande en tu palabra. Y nosotros, Señor Jesús, estamos confiando y creyendo que tú eres un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios invencible, Señor, que todo lo tiene, Señor, bajo tu control, Señor. Y nunca, Señor, ayúdanos a nunca dudar, a nunca desmayar, a siempre mantenernos, Señor, en tu confianza de tu bendita palabra tuya, Señor, que nos has heredado a cada uno de nosotros. Bendice este tiempo desde el inicio hasta el final. Bendice a mis hermanos que están en camino, como también bendice a los que no van a poder estar con nosotros. Bendice este ministerio de alabanza, Señor, que también, Señor Jesús, nosotros poder llegar hasta tu trono de gracia con nuestra alabanza. Direcciona a mi hermano Raúl, Señor. Direcciona, Señor Jesús, todo lo que tú vas a emprender a hacer. Como también, Señor, háblanos a través de tu palabra, Señor. Usa la vida de nuestro pastor. Bendice a nuestros pastores, Señor, grandemente. Todo te lo ponemos en tus manos preciosas, mi Dios amado. Amén. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Amén. Que dice la palabra de Dios: grandes cosas, amén, ha hecho Jehová. Estaremos alegres. Amén. ¿Cuántos están alegres en esta mañana? Amén. Vamos a darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Amén. Porque en Él somos libres. Amén. Aleluya. En la presencia del Señor soy libre. Soy libre. Soy libre. En la presencia del Señor soy libre.
encarcelados. Amén. Pero sabe una de las cosas, que lo que pasó no fue que se pusieron tristes, amén, porque estaban encerrados. Dice que en la noche empezaron a cantar alabanzas. Y lo más impresionante es que dice que los presos los estaban escuchando cómo cantaban. Amén. Y sabemos que estamos pasando por tiempos difíciles. Amén. Y tal vez han querido que no adoremos a Dios, pero amén, lo vamos a adorar a nuestro Dios con más fuerzas. Amén. Porque estamos confiando en un Dios grande, en un Dios poderoso. Amén. Un Dios que todo lo puede. Un Dios que aunque pasemos por pruebas, amén, Él siempre va a estar ahí con nosotros. Amén. Y por eso en esta mañana vamos a cantar, tal vez esos Pablo y Silas cantaban este canto que vamos a cantar en esta mañana, amén, confiando con todo su corazón en el Señor, que aunque estuvieran presos, tenían la libertad para adorarle, amén, tenían la libertad para exaltar su nombre. Oh, sí, Dios, te adoramos, te bendecimos, Señor, porque estamos confiando en ti, Señor. Oh, sí, mi Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, mi Dios. Oh, sí, mi Dios.
obrando para traer salvación a nuestras vidas. Tú siempre estás obrando a favor nuestro para fortalecer nuestras vidas, para guiarnos. Gracias, Señor, porque tú pones personas a nuestro lado para que continúen ministrando y hablando a nuestras vidas. Oh, gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga. Puede tomar su asiento. Nos gozamos de tenerle, ver a cada uno de ustedes. Dios siempre está obrando, como el canto que nos dirigía nuestro hermano. Lo que yo he aprendido en mi caminar, en mi jornada de fe, es de que en ocasiones nosotros no permanecemos para poderle ver. Pero si usted permanece en Él y ve para atrás, es como dice el Salmo 23:6, que el bien y la misericordia me seguirán. Y cuando usted va para atrás dice, no fue coincidencia que Dios puso a esa persona a mi lado. No fue coincidencia de que yo estuve en ese trabajo. Muchos años atrás yo tuve no se imagina usted, yo estuve aplicando por un trabajo, ni siquiera en Walmart me quería enviar. Y terminé trabajando limpiando los baños. Y yo creí que era la situación más humillante de mi vida, porque de acuerdo a mi estadística, yo tenía un título de universidad y yo pudiera haber trabajado en un lugar mejor. Todas las puertas se cerraron y termino trabajando. Y cuando estaba limpiando allí, no me gustó la experiencia, pero saben que ahora de regreso digo, realmente Dios estaba moldando mi carácter. Que a veces usted sabe, se le suben las cosas a uno, ¿verdad? Y ahora digo yo, bueno, Señor, no fue la mejor manera de aprender, pero fue una buena experiencia. Fue una buena experiencia y me ayudó a madurar y a aprender. Amén. Todas esas cosas suceden de una manera u otra en nuestras vidas, pero Dios siempre está obrando. Amén. Vamos a recibir nuestros diezmos y ofrendas. Amén. Señor, te damos gracias por tu fidelidad. Gracias porque siempre suple nuestras necesidades. Bendice estos diezmos y ofrendas. Y bendice a mis hermanos, los que necesitan trabajo, los que las finanzas probablemente han sido afectadas. Aún los que tenemos familiares que siempre les estamos apoyando financieramente. Padre, bendice y suple. Tu palabra dice, nunca he visto justo desamparado ni su simiente que bendiga pan. Suple, Señor. Hay hermanos en nuestra congregación que necesitan vivienda en este momento. Suple, Señor. Hay hermanos que su situación en el trabajo no es de lo mejor. Suple, Señor. Y permítenos nosotros darte la gloria por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Este sábado que viene va a haber un convivio de damas a las 9:30. Así es que le animamos a que apoye a las damas. Va a ser a las 9:30 de la mañana el convivio. Y quería recordarle también a los varones, el 14 y 15 de mayo vamos a tener nuestro campamento de varones. Le animamos a que participemos. Amén. Así es que por favor empiece ya a preparar. Es un día, realmente va a ser un día y medio, diría, va a ser de bendición. Y también quería informarle que el junio 10 y 11 queremos hacer una excursión como iglesia. Los que gusten ir, queremos ir a Kansas. ¿Ha escuchado? Algunos de ustedes ya fueron. Y en Kansas hay un lugar donde construyeron un arca. Está como unas 6 horas de acá. Queremos ir. Mi esposa va a agarrar esos días de descanso. Vamos a ir si quiere unirse con nosotros. Después, para la otra semana, voy a pedir los que estén interesados. Puede usted poner su nombre y de ahí vamos a dialogar los detalles, cómo llegar allá, cómo vamos a hacer. Pero le animamos. Podemos tener un buen tiempo allá y convivir. Algunos de ustedes, por diferentes razones, no han podido salir. Eso es lo que queremos hacer. Algunos de ustedes por diferentes razones no han podido salir, pues únase con nosotros
Amén. Hay varias personas que quieren ir, vamos a convivir. Amén. So, mantenga eso en mente. Y el 26 de junio tenemos planeado nuestro día de evangelismo. Vamos a tener un servicio especial el 26 de junio, que es sábado. Mantenga eso en mente porque para el otro domingo vamos a pedir más detalles de personas que nos ayuden. Y por favor, oren. Ayúdenos a orar. Nosotros no queremos ir a hacer ruido en la comunidad. Hay un montón de ruido ahí. No queremos hacerlo servir. Realmente queremos que Dios obre en la vida de las personas. Empiece a orar y decirle, Señor, obra. De todos los esfuerzos que hagamos, que Dios pueda obrar en la comunidad. ¿Ven? Por favor, le pedimos sus oraciones. I don't know, is it working the PowerPoint? Go ahead. There we go. Vamos a continuar la serie de enseñanzas sobre un reino de sacerdotes. Y la semana pasada hablamos acerca de la consagración y ahora le voy a hablar un poco acerca de los sacrificios. Amén. ¿Cómo Dios puso esto en mi corazón? Es aparte de las enseñanzas que Dios está poniendo en mi corazón como iglesia. ¿Sabe usted de que todas las iglesias que estamos buscando de Dios siempre, los niños pueden pasar a su clase? Thank you. Todos los niños pueden pasar a su clase. Todas las iglesias tenemos cierta dieta espiritual. Amén. Eso es importante de que usted se mantenga conectado. Y si por una razón usted no puede venir, estamos grabando los videos para que usted pueda conectarse. Y eso le va a continuar ayudando. Nuestro deseo es de que conozcamos la palabra, seamos fortalecidos por la palabra. Y recuérdense que en nuestro concilio nuestro superintendente general ha llegado a la conclusión de que en nuestras iglesias está sufriendo de una analfabetización bíblica. ¿Y sabe usted que cuando alguien dice eso, cómo es posible? ¿Cómo es posible que nuestras iglesias de Asamblea de Dios estamos sufriendo de analfabetización bíblica? Quiere decir que nos estamos entreteniendo mucho en otras cosas y no estamos enseñando. No, esa es una responsabilidad de todos, tanto nuestra como de pastores, como de líderes, pero también es responsabilidad suya. Porque si nosotros tratamos de enseñarle y usted no viene, pues no hay más que yo pueda hacer. Y si por alguna razón usted no viene, usted no se conecta en el video, para al menos que Dios le dé, no hay nada más que podamos hacer. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y entonces, cuando viene la tormenta, menguamos en la fe. Menguamos en la fe. ¿Por qué cree usted de que muchas iglesias ahorita están aterrorizadas? No están abiertas todavía. Están menguando en la fe. Y entonces eso es importante para todos los creyentes, para todos los hermanos. Como iglesia necesitamos conectarnos con Dios, conectarnos con su palabra. Así es que le animo. Nota bien, en Éxodo capítulo 19, nuevamente vimos ese versículo, vamos a leerlo. Dice en Éxodo 19, versículo 6, y dice: después de que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y los estaba preparando para lo que Él deseaba, les da una revelación increíble. Y nota bien, dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ese es un llamado. Y recuérdese, en los tiempos bíblicos todo el mundo era agricultor, todo el mundo era la vida bien simple. Eso era algo nuevo para ellos, porque ellos estaban saliendo de la esclavitud, donde no tenían derecho a educación, no tenían derecho a nada. Y ahora Dios saca a varios millones de ellos y les da una revelación y les dice: te voy a sacar. Y saben que cuando los sacó con dinero, con piedra, ricos salieron todos de ahí. Porque antes de salir dice que vino Dios y le dijo a ellos: ve a todos tus vecinos y pídele todas las cosas, el oro, todo lo precioso, pídeselo que te lo den. ¿No se imagina usted? Ellos eran esclavos.
Quiere decir de que ellos estaban esclavos sirviéndole a la gente de recursos de Egipto. ¿A cuántos de nosotros, si trabajamos para gente de recursos y usted vio un Cadillac, no le pediría a usted, dame ese Cadillac, ¿verdad? Mire ese anillo de $1 millón que ahora escucho ahí que le dieron a la esposa? El anillo de tu esposa, dámelo, yo me lo llevo, ¿verdad? Usted escogía todo. Y ellos salieron ricos, y de ahí Dios les da una revelación y les dice: ya no quiero que sean esclavos, ahora yo quiero que sean sacerdotes. Les levantó el nivel, la calidad de vida, porque Dios quería y anhelaba que ellos tuvieran una relación íntima y personal con Él, para que todas las naciones paganas, idólatras que vivían alrededor, ellos sirvieran de luz y pudieran traerlos a la gracia de Dios. Ese era el plan de Dios. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que ellos tuvieron miedo, y dice que cuando Dios les reveló a ellos, dice que ellos tuvieron temor y le dijeron a Aarón: no, nosotros no queremos acercar, tú habla con Dios. Y como resultado, Dios tuvo que poner otra alternativa y llamar nada más a Aarón y su familia a un grupito pequeño para que sirvieran de sacerdotes. Y así continuaron, pero no era el plan y el propósito de Dios. El plan era de que ellos tuvieran acceso a su presencia, pero ellos tuvieron el temor. No te viene algo muy importante, que el temor es lo contrario a la fe. Amén. Quiere decir que ellos por alguna razón perdieron la fe, y por eso es de que Dios los estaba preparando cuando mandó las 10 plagas. Dios lo que estaba haciendo era preparándolos. Dios hizo todas las plagas que mandó, todos los milagros que hizo. Dios no necesitaba hacer eso, ¿sabe usted? Amén. Dios pudiera haberlo sacado a él desde el primer día. Dios no tenía que mandar plagas, nada. Incluso él pudiera haber hecho cerrado el mar y haber dicho: mira, camina ahí para llega a aquella esquina y ahí te voy a bendecir. Dios pudiera haber hecho eso. Pero Dios hizo todos esos milagros para darles fe a ellos. Y entonces cuando Dios les da una revelación de que van a ser sacerdotes, dice que se aterrorizaron y tuvieron miedo. Quiere decir que la fe de ellos menguó. Entonces es importante, como pueblo de Dios, en la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír viene de la palabra. Y es importante de que usted escuchemos la palabra, aprendamos la palabra, estudiemos la palabra, para que Dios nos dé la fe, que cuando Dios le dé un llamado a usted, cuando Dios le revele algo a usted, entonces usted y yo no tengamos miedo de decir: no, yo no creo que eso era Dios, prefiero mejor no. No, Dios hace muchos milagros en nuestra vida, y no es porque Dios lo necesite, es por usted y por mí. Entonces Dios les reveló y tuvieron gran temor, y como resultado Dios llamó a Aarón y su familia para que ellos se encargaran. ¿Y sabe qué? Ellos dijeron que está bien. Está bien. Ellos aceptaron el desafío y se entregaron, pero también tenía que haber un proceso, ¿ves? Y Dios no ha descartado esa idea, porque cuando Dios le da un mensaje a la comunidad de fe en 1 de Pedro 2:9, le da una revelación, le confirma nuevamente lo que tomó lugar. Y vaya conmigo a 1 de Pedro 2:9, que lo hemos leído anteriormente. En 1 de Pedro 2:9, Dios da una revelación al pueblo de Dios por medio del apóstol Pedro, y le dice: y vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Entonces note bien, ese principio, ese llamado no ha sido descartado de Dios, siempre continúa ahí y ha continuado. Y de ahí en Revelaciones, cuando Dios habla al apóstol Juan cuando estaba en la isla de Patmos, note bien, en Revelaciones 5, 9 y 10 confirma eso y dice: cuando vuelve la comunidad de fe ante la presencia de Dios, dice, versículo 9, Revelaciones 5, 9, dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno
eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y dice, y con tu sangre los has redimido para Dios, dice, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. No, ahí está incluido usted. No está nada más la comunidad hebrea, donde dice toda lengua. Yo no hablo hebreo. Toda nación. Yo no soy de la nación de Israel, y todo pueblo. Ahí no hace excepción, sino todos los redimidos. Y entonces ahí confirma nuevamente el llamado. ¿Y cómo es? De que Dios puso esto en mi corazón, es porque cuando estudiamos en la semana de Semana Santa, hay un versículo en Mateo 27, si no me equivoco, donde vimos y dice que cuando Jesucristo fue crucificado, dice que la cortina del lugar santo fue partida de arriba y hacia abajo. Y entonces algo extraño había tomado lugar, que es esta área acá, ¿verdad? Y entonces, la semana pasada, vaya conmigo ahora a Éxodo capítulo 29 y vamos a estar meditando en ese capítulo. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos la semana pasada en el capítulo 29? Note bien, había un sumo sacerdote y había sacerdotes. Y el sumo sacerdote, esta es la manera que tenían que vestirse. Era una ropa distinguida. Y recuérdese que el pueblo de Israel todos eran gente simple, gente agricultores, pastores. Ellos no tenían buena ropa. Y Dios les estaba indicando de cuando ellos llegaran a ser sacerdotes, se iban a vestir diferente. Entonces, en el tiempo bíblico, en el Antiguo Testamento, todas esas vestiduras, todas esas cosas que hacían, nada más era un símbolo de lo que iba a transcurrir del nuevo pacto. Entonces, ahora no es la importancia de la manera de vestirlo, aunque sí es importante, eso refleja, pero ahora todo eso refleja nuestro corazón, nuestro carácter, nuestra vida espiritual. Y dice de que el sacerdote, antes de él de ponerse esa ropa, no tenían, este era el sacerdote y este era el sumo sacerdote. Y la diferencia era de que el sumo sacerdote se ponía este chaleco y esta falda. Y note bien, el sumo sacerdote tenía esas campanitas, y él, donde quiera que él iba, él era distinguido, y la gente decía, ahí va, porque podían ver eso. Entonces ahora no caminamos con todas esas campanas, pero nuestro carácter, nuestra manera de vivir, hace sonido todo este trabajo. Y la gente va a decir, wow, qué diferencia. Creo que yo le mencioné una experiencia que yo tuve muy interesante, donde yo me crié en Guatemala. En nuestra vecindad había un señor que era alcohólico, violento, maltrataba a la esposa. Todo el mundo lo sabía. Y un día, yo no sé cómo fue salvo, pero de un día para otro, su vida cambió. El alcohol cesó, la violencia cesó. Y de repente lo vamos caminando para la iglesia con una Biblia. ¿Cómo es posible? Don Reyes era borracho todos los fines de semana, una borrachada y una paliza a la pobre familia. Y de repente su vida fue transformada. Y él vendía, porque era agricultor, tenía mucha tierra. Mi abuela le compraba el maíz, arroz y diferentes cosas. Ayotes, ¿cómo le llaman acá? Se me olvidó el nombre en inglés. En español le llaman ayote, que es squash en inglés. Calabaza, gracias. Y mi abuela le compraba a él. Y un día mi abuela dice, ven, trae calabaza del señor Reyes. Y yo fui, y no me dio 5 ni 10, sino me dio un montón, que yo no los podía llevar solo. Yo le dije, es que yo no tengo dinero para todo eso. Mi abuela dijo que eran 5. No, llévale todo eso a ella y dile que será su familia. Era conocido porque era un hombre bien agarrado.
que a la leche le echaba agua para fermentar. Así era conocido él, bien agarrado. Y de repente estaba un montón. Hasta mi abuela quedó totalmente sorprendida y dice: ¿te dio todo eso? No. Dice: llévaselo de regreso porque no tienes dinero para pagar. Y dije: abuela, yo ya le dije eso y no hallaba yo llevarlo, pero yo traje todo eso. No, tiene. Y fueron a investigar y dice: no, ¿quién se lo debe a su familia? Ese sonido impactó a la familia. Sí. Wow, él era un hombre agarrado y ahora lo podemos ver tan generoso. Entonces, ahora, como somos sacerdotes, no tenemos esas campanas, pero nuestro comportamiento, nuestro carácter llama la atención a la gente. Y entonces dice que para ser sumos sacerdotes tenían que pasar por un proceso antes de eso, que era lo que le llamaban la consagración. No sé si era la consagración. Note bien. Antes de ellos ponerse esta ropa, dicen que tenían que ir a la entrada del tabernáculo, que era esta área, tenían que ir ahí y pararse ahí, y tenían que bañarse y lavar su cuerpo. Y ese era un proceso. Y después de lavar su cuerpo, entonces dicen que entonces le ponían esa ropa. Y después de ponerse esa ropa, se ponían ese turbante. En esta área de acá dice que tenían el nombre de las 12 tribus. Y eso indicaba que estaban cercanas a su corazón. Y en el área aquí los hombres también tenían otra vez el nombre de las 6 tribus de Israel. 6 en un lado y 6 en otro. Y eso indicaba la responsabilidad que él tenía ante Dios sobre el pueblo de Israel y que tenían que estar cerca de su corazón. Y así, y después de bañarse, después de ponerse la ropa, entonces los ungía con aceite. Y ese era el proceso de la consagración. Entonces Dios nos ha llamado a cada uno para ser sacerdotes, pero también tiene que haber un proceso de consagración. Para entrar a la presencia de Dios no podemos entrar de la manera que nosotros queremos, sino que hay un proceso, amén, de consagración, que necesitamos purificarnos, purificar nuestras vidas. ¿Y cómo es usted purificado en su vida? Por medio de la oración, por medio de la palabra. La palabra nos santifica. Dice: tu palabra es verdad. Jesucristo dijo: santifícanos con tu palabra es verdad. ¿Sí? Y entonces cuando usted y yo aprendemos a conocer la palabra de Dios, entonces la aplicamos a nuestro corazón y empezamos a hacer los cambios, como hemos aprendido en Efesios 4:17, que dice que ya no caminemos como los del mundo, que andan en la vanidad de vuestra mente, siguiendo toda inmundicia, toda inmoralidad. Entonces cuando aplicamos la palabra del Señor, nos estamos purificando a nosotros mismos. No muchos me creen. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 4, versículo 17, y note bien que dice: esto digo pues y requiero en el Señor. Efesios 4:17. Esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de vuestra mente, teniendo el pensamiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de vuestro corazón, los cuales perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad has oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice: despojaos del viejo hombre
hombre vaciado por los deseos engañosos y renovado del espíritu de vuestra mente. Y note bien que dice, y vestidos, usted es un nuevo sacerdote, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad. La consagración era un proceso de santidad que ellos querían pasar. Y cuando usted aplica eso a la palabra del Señor, eso es lo que lo hace diferente y lo hace a usted crecer en la fe. Por eso la Biblia dice que el que esconde su pecado no prospera. Yo he tenido personas en mi oficina que yo sé que están en pecado. Y yo he tenido personas en mi oficina que tengo testigos que están en fornicación. Testigos, porque la persona con quien han fornicado me lo ha dicho. Y lo llamo a mi oficina y le digo, ¿cómo están las cosas? No te puedo crecer espiritualmente, me encantaría volverte más a Dios. Pues bien, hermano. No te doy en oración. Es que estoy trabajando. No, estás en pecado. Y me lo están negando enfrente. Y como resultado, esta es una iglesia fría. No hay amor. Me voy para otra iglesia. Me voy y se desapareció. Pero no es. A veces le echamos la culpa al pastor de la iglesia. Pero en ocasiones no es el pastor y es la iglesia, sino que Dios nos ha llamado a ser consagrados. Amén. Y a purificarnos. Y cuando usted y yo pasamos ese proceso, no es la iglesia, sino es Dios y la presencia de Dios. Amén. Donde Dios le ha llamado, allí usted se consagra, allí usted sirve, allí obedece, y allí es donde usted va a ver la bendición de Dios confirmando su llamado. Porque lo que Dios estaba haciendo es, Dios quería confirmar el llamado de ellos, pero tenía que haber un proceso de consagración. No podían venir nada más así. Y entonces Dios llamó al pueblo de Dios, de ellos para un llamado, para algo especial, pero tenían que ser consagrados. Y después de ser consagrados, tenían que pasar otro proceso, y era de sacrificios. Y noten bien qué era el proceso que tenían que pasar. Vaya conmigo ahora. Tenían que sacrificar de primero un buey. Después de pasar el proceso de consagración, tenían que pasar un proceso de sacrificios. Y el primer sacrificio que tenían que hacer era que tenían que sacrificar un buey. Y note bien, en el versículo 14, el versículo 14 dice que tenían que hacer la primera ofrenda por el pecado. Perdón, el versículo 10 dice, después, este es el primer sacrificio, después llevarás un becerro, que era un buey, delante del tabernáculo de la reunión de Aarón y de sus hijos, y pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás el becerro delante de Jehová en la puerta de la reunión. Dice, y de la sangre del becerro tomarás, dice, y lo pondrás en los cuernos del altar, dice, con un dedo, y derramarás lo demás de la sangre del pie, dice, y tomarás también toda la grosura, dice, que cubre los intestinos, la grosura que dice que sobre el hígado y los riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la quemarás, dice, sobre el altar. Dice, pero la carne del becerro y la piel y el estiércol lo quemarás fuera del campamento, que es ofrenda por el pecado. Lo que tenían que hacer es sacrificar, y ponían sangre en el altar, pero hay algo que me llama la atención. Y dice que parte iba a ser quemada en el altar, en el tabernáculo, pero parte iba a ser quemada fuera del tabernáculo. Y dice de que iba a ser quemado. ¿Sabe que Jesucristo empezó a morir en Jerusalén? Porque cuando hicieron el domingo de palmas que celebramos, se reconoce, Jesucristo entró y empezaron a él a gritar de Hosana, Hosana,
y empezó él a cargar su cruz. Y allí fue donde él empezó a experimentar el maltrato y los golpes, pero donde él literalmente fue consumado todo. Él dijo, consumado es. Fue cuando él estaba fuera de Jerusalén en la cruz. Y dice de que esta ofrenda era una ofrenda del pecado. Y parte iba a ser quemada en el tabernáculo, en el altar, pero el resto tenía que sacarse fuera de ese lugar y ahí tenía que ser quemada. Y ese sacrificio era un sacrificio por el pecado. Y de ahí dice de que, perdón, antes de que el sacerdote, antes de sacrificar el animal, Aarón y sus hijos tenían que poner su mano sobre la cabeza. Pero cuando usted traduce eso, dice en hebreo, no quiere decir de que usted nada más pone su mano en la cabeza, sino que le pone presión en la cabeza. Porque Él llevó nuestros pecados, la carga de nuestros pecados fue sobre Él, dice en Isaías 53, y le pusimos la mano. Así es que cuando Jesucristo vino y fue crucificado, Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias y sobre todo nuestro pecado. La carga fue sobre Él. Por eso es que Él dijo, consumado es. Por eso es que Él estaba agonizando cuando fue crucificado, porque la carga del pecado suya y mía estaba sobre Él. Amén. Y parte de la consagración del sacerdotado era de que cuando eran consagrados para ponerse la túnica, para ponerse todo ese abrigo que tenían que pasar por el proceso de la consagración, pero de ahí tenían que pasar por el proceso de sacrificios, y este era uno de los sacrificios. Note bien el otro sacrificio que había. Dice en el versículo 15, dice, asimismo tomarás, dice, de los carneros, que son estos que están acá, uno de estos, dice, de los carneros, dice, Aarón y su mano, y pondrán sus manos sobre la cabeza, y lo matarás, dice, y con su sangre rociarás sobre el altar, dice, y cortarás el carnero de pedazos, y lavarás, dice, y lavarás sus intestinos, sus piernas, dice, y los pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza, dice, y quemarás todo el carnero sobre el altar del holocausto, dice, olor grato para Jehová es ofrenda quemada. Solo te viene el segundo sacrificio. Y el tercero tenía que ser todo quemado en el altar, y era ofrenda grata, agradable ante Dios. Eso quiere decir de que cuando usted y yo obedecemos al Señor, nos hemos consagrado. Cuando usted y yo hemos aceptado y recibido el perdón del Señor, entonces nuestras ofrendas son gratas ante Él. Amén. Usted puede venir y adorarle al Señor. Usted puede bendecir el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque usted ha sido santificado. Primero usted ha sido llamado. Y ahí usted ha sido consagrado, usted ha sido purificado por la palabra, usted está obedeciendo la palabra. Y después de que usted vestido por fe de esa armadura de fe, usted puede venir ante la presencia del Señor, porque hay un borrego que fue crucificado, que continúa siendo Jesucristo. Amén. Y usted y yo podemos venir ante el Señor y poderle adorar, y esa adoración es olor grato ante Dios. ¿Por qué? Porque usted es llamado. ¿Por qué? Porque usted ha sido santificado, usted ha sido consagrado, usted ha sido purificado, y usted está obedeciendo la palabra del Señor, está obedeciendo el mandato del Señor. Así que cuando usted se ha consagrado, usted ha aceptado ese sacrificio, usted está obedeciendo. No es difícil adorar al Señor, y no necesita una orquesta que esté cantando. Usted no necesita estar en la iglesia el día domingo a las 5 a las 11 para venir a cantar, o 9:30. Hay un canto nuevo en su corazón de agradecimiento, que es de honra al Señor.
dice que por último, en este sacrificio, agarraban otro becerro. Y dice que este becerro, el tercero, no tenían lo que hacía. Dice, y tomarás luego otro carnero, Aarón y sus hijos, y pondrán nuevamente las manos con presión sobre él. Dice, lo matarás. Y matarán, dice, al carnero, y tomarán la sangre. Y esto es muy crítico. Dice que tenían que ponerle sobre el lóbulo de la oreja derecha, sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el pulgar del pie derecho. Dice, y con la sangre que estará sobre el altar, de ahí rociaban a ellos, pero no debían. No debían, es algo muy importante, que cuando agarraban el tercer becerro, traían a Aarón y a sus hermanos, y dice que venían y le ponían en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el pie pulgar del derecho, le untaban sangre. ¿Sabe usted de qué Revelaciones dice? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Cuando usted ha sido santificado y purificado, usted necesita que Dios purifique sus oídos, especialmente ahora en día. Hay muchas cosas que están resultando ahora con las redes sociales. Yo veo personas que ponen videos, especialmente de Hollywood, que se fueron a bautizar y que han sido santificados y profesan fe, pero a la siguiente semana veo fotografías semidesnudas de estas personas y digo, ¿cómo es posible que se pusieron una túnica blanca hace un mes y ahora se quitaron la ropa para agarrar más personas en Instagram? Eso no funciona así. Y entonces usted necesita, nuestros hijos están viendo todas estas señales y escuchando todos esos cantos, y ahora más que nunca necesitamos que Dios nos unja nuestros oídos, purifique nuestros oídos, lo que escuchamos, todo lo que tocamos, ¿verdad? Que Dios purifique nuestros dedos. Amén. Para que cuando esté en Facebook tal vez vaya a ver algo desagradable y usted necesita la unción del Espíritu Santo para que le diga, no vayas a ese lugar. ¿Dónde caminar? En ocasiones le llaman a usted, vamos acá, ve acá, no hay ningún problema, no te preocupes, vamos a hacerlo el sábado, de todas maneras el domingo vas a la iglesia. Y usted necesita que Dios santifique donde usted camine. ¿Por qué? Porque usted y yo hemos sido llamados a un real sacerdocio, pueblo santo, pueblo escogido por Dios. Y dice que después de eso, entonces dice que agarraba a Aarón sangre, note bien, dice que agarraba sangre del sacrificio y la rociaba sobre ellos. Note bien el abrigo que ellos tenían, note bien el trabajo que tenían ellos para poderse construir, para hacer este vestuario. Era un proceso, era un trabajo, porque en aquellos tiempos no había la tecnología de hoy en día. Tenía que pasar por todo un proceso de consagración, de sacrificios. Y por último dice de que venía Aarón y agarraba sangre y le tiraba sangre encima de ese abrigo. Y de ahí dice que agarraba aceite y tiraba aceite sobre ellos, porque había una responsabilidad, una carga que ellos tenían. Yo no sé usted, pero ahora más que nunca necesitamos la sangre de Jesucristo. Hay una destrucción grande a nivel mundial de COVID. Hay una destrucción grande en la comunidad de personas deprimidas. Dios nos ha llamado a ser sacerdotes y para eso tenemos que estar listos en todo tiempo. Si usted no era consagrado y usted no participaba de los sacrificios, usted no estaba listo.
para ser el sacerdote. No podía usted ponerse el vestuario sin pasar ese proceso. Y entonces no estaba listo para ser sacerdote. Y lo único que detenía entonces para ellos el ser sacerdote no era Dios, no era la iglesia y no era el pastor, sino es que ellos tenían que someterse a la obediencia y obedecer la palabra del Señor. Porque a veces decimos la iglesia está fría. Sí está fría. Si usted no pone el aire acondicionado o el heater, se calienta y se enfría. Pero usted no es un edificio, su vida es un templo del Espíritu Santo. Y no importa dónde usted puede ir, Dios me ha llamado. Cuando yo estuve en el seminario, probablemente yo fui el estudiante que usé más el cuarto de oración que tienen en el sótano ahí. En una ocasión yo le dije a la universidad, al seminario, yo he ido muchas veces a orar al cuarto de oración que está en el basement acá. No quise decir no he visto a ninguno de los profesores, pero dije no he visto a muchos estudiantes ahí. Porque es una necesidad que yo sentía. Nadie me tenía que decir que ser no un cuarto de oración, sino que yo estaba cargado. Necesitaba que Dios me purificara. Necesitaba que Él rociara esa sangre sobre mi vida. Yo necesitaba al Espíritu Santo que me diera guianza. Y como resultado eso me motivaba a buscar un lugar donde poder conectarme con el Señor. Y si no estuviera ese lugar, voy a buscar una esquina porque necesitaba del Señor. No necesitaba un martes de oración tampoco, sino que yo lo necesitaba. Y la barrera más grande ahí no era Dios ni era Moisés, sino era una determinación que Aarón tenía que hacer de ser consagrado. Todo el mundo le tenía miedo, toda una nación tenía temor, pero Aarón fue llamado y él dijo yo lo hago, y tomó el desafío. Querido hermano, Dios nos ha llamado, somos un real sacerdocio. Y para eso tenemos que estar listos en todo tiempo. Y no podemos nada más ponernos el título sin pasar el proceso de la consagración y sacrificios. No puedo decir yo soy cristiano porque pongo un versículo en Facebook, sino que quiero escuchar campanitas. Pero para escuchar esas campanas no se puede usted nada más ponerse el traje porque soy miembro de Misión de Fe, sino tiene que pasar un proceso de consagración, un proceso de obediencia, de sometimiento, y ahí es donde Dios se manifiesta. Porque la Biblia dice que cuando terminaron ese proceso, cuando terminaron el tabernáculo, dice que la gloria de Dios cayó sobre aquel lugar y no podían entrar. Note bien, la gloria de Dios cayó sobre ese lugar y no podían entrar. ¿Cuándo fue la última vez que usted y yo llegamos a la presencia del Señor? Y tocó el cielo y usted sabe que Dios le escuchó. Usted sabe que llegó a su presencia. No estoy diciendo de oraciones, Señor, ayúdame, bendíceme y protege. Estoy hablando de entrar en la presencia del Señor y tocar el cielo. Para eso no lo puede usted hacer a la carrera, sino hay un proceso. Porque lo ponemos de pie. Y en estas mañanas, levante sus manos ahí donde usted está. Y dice que después de la consagración, después del sacrificio, Moisés tenía que rociar sangre sobre ellos. La sangre era que estaban cubiertos por el pecado, estaban cubiertos por la desobediencia. Y de allí dice que agarró aceite y empezó a echarlos. Aceite es una tipología del Espíritu Santo. Así es que en esta mañana yo no sé cómo ha estado su semana, su
día. Pero si necesitan purificación, aquí está el sumo sacerdote Jesucristo, está acá, y usted puede entrar a su presencia y decirle: Señor, perdóname, purifícame, porque he estado en lugares donde no debería de estar, he tocado cosas que no debería tocar, he oído cosas que no debería de oír, pero en esta mañana purifícame, oh Dios, purifica mi mente, purifica mis manos, purifica mis oídos, purifica mi caminar, oh Dios. Purifícame, oh Dios mío, en el nombre de Jesús. Y sobre todo, rocéame con tu Espíritu Santo. San David en el Salmo 51 decía: pero no quites el Espíritu Santo de mí. Porque él sabía que si el Espíritu Santo se apartaba de su vida, él no era nadie, caía en ese viejo hombre nuevamente. Oh Padre, en el nombre de Jesús, purifica a cada uno de nosotros. Purifica nuestras vidas, purifica nuestros corazones, y sobre todo, llénanos con tu Espíritu Santo, Dios. Llena nuestras vidas con tu Espíritu Santo. Amén. Cantemos, amén. Dígaselo al Señor. Después de ser confrontado por su pecado, y escribió el Salmo 51, en el versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de tu presencia. Y él dice algo muy importante, dice: y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque él sabía que sin la guianza del Espíritu Santo, él iba a caer al viejo hombre, al viejo pecado. Eso era muy importante. Así es que, querido hermano, consagrémonos, purifiquemos y dejemos que el Señor nos llene de su gracia, de su poder y sobre todo de su Espíritu Santo. Padre, te damos gracias esta mañana por permitirnos estar en tu casa, escuchar tu palabra. Yo pido, Dios mío, que tú rocees cada una de nuestras almas, nuestros corazones con tu Espíritu Santo. Y sobre todo, Señor, no permitas que su Espíritu Santo se aparte de nuestros corazones, de nuestras vidas, sino que llénanos de tu Espíritu, Señor, para ser los sacerdotes que tú quieres que seamos. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te lo pedimos y confiamos que en el transcurso de esta semana continuaremos meditando en tu palabra. Permíteme bendecirle. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y dile: así bendeciréis a los hijos de Israel. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, recibimos tu bendición en esta mañana.
recibimos tu bendición. Ahora guarda, guarda, guarda y continúa bendiciendo tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, que la paz de Dios sea con usted. No olvide que el miércoles tenemos escuela bíblica. Le animamos a que venga. Los miércoles estaremos estudiando Juan capítulo 15. Que Dios le bendiga, que la paz de Dios sea con usted.